Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Alhamdulillah, damos las gracias a Allah por habernos ayudado y permitido a estar todavía en estas clases y aprendiendo más y más cada día. Pues como ya vimos, los argumentos sobre la existencia del profeta Muhammad sallam, tanto en el Corán como en también algunos textos de la Biblia que mantienen aún su significado, el advenimiento del profeta Muhammad sallam, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que los cristianos se den cuenta que el profeta Muhammad sallam ya fue, su advenimiento fue anunciado por el profeta Jesús, que lo pasó con él. Y ahora vamos a ver algo muy importante, que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es la sunna? ¿Para qué sirve? ¿Qué posición tiene en el Islam? ¿Y qué valor? Muy bien. La sunna es cualquier dicho o hecho del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esto es sunna. Se dice también es hadith. Hadith es un dicho, ¿no?, del profeta Muhammad sallam, que dijo o que hizo algo, ¿no? Es de un dicho suyo, de un hecho suyo, que pues fue narrado por uno de sus compañeros y también fue transmitido a otro narrador y el otro narrador también lo transmitió a otro, así a través de una cadena de transmisores y de narradores, pero eso inshallah lo veremos detalladamente en las próximas clases. Lo que vamos a ver en esta clase inshallah es los argumentos de la autenticidad de lo que se llama la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primero comenzamos desde el Corán, argumentos desde el Corán que hablan de la autenticidad de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también tenía dichos o una revelación independientemente del Corán. ¿No? Lo que hoy en día nosotros los musulmanes llamamos sunna o hadices, o que están registrados, por ejemplo, en varios libros de grandes especialistas en la ciencia del hadith. ¿Ya? Vamos a comenzar. Pues hay varias aleyas, pero solo he escogido algunas. Hay varias aleyas del Corán que hablan de que, o sea, claramente, de que el profeta Muhammad sallam tenía una argumentación aparte del Corán, o una revelación aparte del Corán, ¿no? Lo que nos va, lo que vamos a entender a la hora de recitar o de citar esas aleyas. Pues Allah dice en el Corán, y algo muy importante antes de comenzar, y aquí es muy importante, la traducción o el español, que no es idioma del Corán, es un poco difícil para la gente que quiere profundizarse en los argumentos de la autenticidad de la sunna. Debe saber el idioma árabe, el idioma del Corán, ¿no? Para con eso pueda investigar y saber, ¿no?, las palabras del Corán, si se refiere, o sea, las aleyas que voy a citar y otras, sí, o sea, a qué se refiere lingüísticamente, ¿no? Y se entiende el Corán a través del idioma árabe, a través de su gramática, ¿no? Entonces, pero la traducción es solamente una aproximación del significado del Corán a la gente hispana. Entonces Allah dice en el Corán, en Surat An-Nisa, al-Aya al-Thaniya wa al-Thamanun,
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah dice en el Corán, en el capítulo 4 de las mujeres, alaya 83, cuando escuchan un rumor que pudiere atentar contra la seguridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud y sabrían qué hacer. O sea, el profeta Muhammad va a saber qué hacer, ¿no? Él va a decir el juicio, o sea, va a declarar el juicio de esto, ¿no? Entonces, eso va a ser de su propia boca, ¿ya? Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah para con ustedes, habrían seguido la voluntad del demonio, salvo algunos pocos. En otra alaya, Allah dice, en Surat An-Nisa, al-Aya al-Arba'a wa ba'd al-Mi'a, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Te he revelado, creyentes, perdón, no, antes, en Surat An-Nisa, al-Aya al-58, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah dice, creyentes, en el capítulo Las Mujeres, número 4, alaya 59. Creyentes, obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento. Aquí Allah nos ordena obedecer, en primer lugar, a Él, glorificado sea, Allah. En segundo lugar, dice, obedezcan al mensajero. Obedezcan al mensajero. Y a aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento. Eso, lo que está en la tercera, digamos, en el tercer grado, eso, o sea, lo vamos a ver también, pero después, ¿no? Aquí lo que nos importa más es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aquí claramente ha dicho que obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero, ¿no? O sea, si queremos obedecer a Allah, pues, o sea, es a través de lo que Allah nos ha dicho. ¿Dónde? En el Corán. Pero si queremos obedecer al mensajero, o sea, ¿dónde encontramos sus palabras o dónde? Es la sunna. Es la sunna, ¿no? Sus palabras, las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando tengan discrepancias, o sea, y al final dice, cuando tengan discrepancias, remítanlas al juicio de Allah y del mensajero. Miren, aquí otra vez, remítanlas al juicio de Allah. ¿Dónde encontramos el juicio de Allah? En el Corán. En el Corán, porque el Corán es la única palabra de Allah que tenemos. Y dice y de posesión, y del mensajero, ¿no? Es decir, también el mensajero tiene sus palabras, pero ¿es del profeta mismo? No, es también de Allah. El profeta, tal como recibió una revelación de Allah a través del ángel Gabriel, que es el Corán, también recibió una revelación diferente del Corán, o sea, aparte del Corán, no diferente en contexto, o sea, en el mensaje, no, sino es aparte. O sea, recibió una revelación aparte del Corán, lo que se llama la sunna. La sunna, como Allah dice en Surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. Allah dice en el capítulo la estrella, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, y juro por la estrella que Muhammad no habla en vano. No habla en vano. A ver. Aquí está. Juro por la estrella cuando desaparece
que su compañero, es decir, Allah aquí con la gente, con la tribu de Quraysh, con la tribu de Quraysh, la gente del profeta Muhammad sallam que está en la Meca, ¿no? Dice, juro por la estrella cuando desaparece. Allah, en primer lugar, Allah no jura sino por algo grande, grandioso. No es, Allah es el más grande, pero para enseñar al ser humano, al ser humano, digamos, la grandeza que tienen algunas, que tiene algo de lo que Allah ha creado en este universo, ¿no? Y para que también el ser humano reflexione. Pues dice, juro por la estrella cuando desaparece, que su compañero no se ha extraviado ni está en un error, ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado, aquello que le enseñó el dotado de poder y fortaleza. Entonces, sigamos. Pues vimos que decía, remítanlas al juicio de Allah y del mensajero, ¿no? Porque en ello hay bien y es el camino correcto. Luego Allah dice, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Te he revelado en el capítulo 4, seguimos en el mismo capítulo, de Alaya 105, te he revelado el libro que contiene la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Allah te ha enseñado, ¿no? Allah enseñó al profeta Muhammad sallam, sí, a través del Corán, ¿no? Y también a través de la Sunna, el profeta Muhammad sallam va a juzgar entre la gente, ¿no? No seas abogado de los hipócritas. No seas abogado de los hipócritas. Luego Allah dice, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. ¿Por qué menciono, por qué cito las leyes en árabe? Es porque, como les dije al comienzo, que es un poco difícil conocer los argumentos de la autenticidad de la sunna con profundidad, sino con el idioma árabe. Dice Allah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Pues Allah dice en el Corán, en el capítulo 33, alaya 36, un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado claramente. Entonces aquí claramente Allah distingue entre lo que es la palabra de Allah, lo que es el Corán, las órdenes de Allah, lo que es, de que el creyente, siendo hombre y mujer, no debería, cuando Allah, ¿no?, dictamine algo, un asunto, no debería actuar en forma contraria. Y aparte también dice que cuando un creyente, un verdadero creyente, sea hombre o mujer, no debería o no debe, cuando el mensajero dictamine o haya dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Entonces claramente aquí Allah nos distingue entre lo que es la palabra de Allah, ¿ya?, y las órdenes de Allah y también las órdenes del mensajero. ¿Eso quiere decir que las órdenes de Allah y las del mensajero son diferentes? No son diferentes, sino que las órdenes de Allah son generales, son genéricas, pero las del profeta Muhammad sallam, ¿no?, que provienen del mismo, de la palabra de Allah, que es el Corán, son detalladas, ¿no? De la orden, de la ley o del decreto supremo, que es el Corán, pues, sacamos varias leyes, tal y como se hace hoy en día en todos sus países, ¿no? Pues la Constitución o el decreto supremo sí requiere varios artículos que lo expliquen o que lo detallen. Es lo mismo, ¿no? Entonces el Corán no puede contener todos los asuntos con todos los detalles, no. Sino, aquí vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener un montón de libros, ¿no? El Corán va a ser un montón de libros, no. Sino,
O sea, el Corán sí es un mensaje, digamos, es como breve, es como, o sea, directo. Pero el detalle del Corán está en la sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, pues dice al final, quien desobedezca a Allah y a su mensajero, se habrá desviado claramente. Se habla, ¿no? Y aquí Allah también distingue entre lo que es desobedecer a Allah y desobedecer al mensajero. Muy bien. Ahora, lo que más fácil, ¿no? Podemos, o sea, al mencionarlo, podemos darnos cuenta que, pues, o sea, sí o sí debería haber, o sea, de que sí o sí la sunna es auténtica. Vamos a ver, o sea, ahora supongo que todos estamos leyendo el Corán, o la traducción del Corán, y leemos que Allah dice, hagan la oración, establezcan la oración, o sea, paguen el zakat. ¿Alguien de nosotros ha visto que Allah o sea, detalla cómo hacer la oración? No está. Allah no nos explica en el Corán cómo hacer la oración. Todos nosotros los musulmanes sabemos que la oración, pues el Fajr es de 2 rakas, consta de 2 rakas, de 2 ciclos, ¿no? El Dhuhr consta de 4 rakas, ¿ya? El Asr consta de 4, el Maghrib consta de 3, el Isha consta de 4, ¿no? Esos números los encontramos, esas cantidades de rezos, de rakas, ¿las encontramos en el Corán? No, no están en el Corán. Está bien, ya, de cómo, por ejemplo, qué decir durante el rukú, o qué leer, o sea, cómo es la forma de rezo. ¿La encontramos en el Corán? No, no la encontramos, ¿no? ¿Dónde la encontramos? En la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como veremos inshallah después, está registrada en algunos libros como Sahih al-Bukhari, o sea, el libro auténtico de al-Bukhari, ¿no? Que era un gran sabio, especialista en esto. También en Sahih Muslim, ya, el libro auténtico de Muslim, y también hay otros libros donde hay miles de hadices del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, no encontramos cómo hacer la oración. Y hay algunos que se llaman, o que solo creen en el Corán, y pues se sabe que esa corriente proviene de los enemigos del Islam que quieren, que quieren acabar con el Islam, que no han podido acabar con el Islam con las armas, ¿no? Porque el Islam es justicia, el Islam no es corrupción, no permite la corrupción, pero ellos quieren seguir con la corrupción y quieren seguir robando el mundo. Entonces, y el Islam también es un modo de vida completo, pero ellos no quieren que el ser humano conozca, digamos, a su creador y, digamos, también entienda el significado de la vida, sino quieren que el ser humano siga siendo un ser que solo trabaja, come y duerme. No un ser humano que, por ejemplo, reclama sus derechos, que pide justicia, que sabe cuál es el significado de la vida, que solo se somete ante su creador, pero ante los demás no se somete, no es débil, es fuerte, ¿no? Pero ellos lo quieren débil ante ellos, ¿no? Entonces el musulmán es así, el Islam eso es lo que enseña, sí, la debilidad ante Allah, pero la fuerza ante, digamos, la sumisión solamente ante Allah, solo ante Allah, pero ante el ser humano no, ¿ya? Porque todos somos seres humanos, todos somos iguales. El único que merece nuestra sumisión y nuestra entrega es solo nuestro Creador, el que tiene poder sobre nosotros. Entonces, por eso esa corriente, digamos, la han creado, la han fabricado
también pero nunca van a poder, porque el Islam es algo de Allah, el Islam es algo del poderoso, del todopoderoso. O sea, no pueden hacer, o sea, un ser humano que es muy débil no puede ganar al más fuerte, que es Allah, al todopoderoso. Eso nunca. El Islam el Islam no es una religión que vino desde hace 1400 años, más o menos. No, el Islam comenzó desde el comienzo de la humanidad. El Islam es sumisión y entrega a Allah. Todos los profetas y mensajeros eran musulmanes, practicaban el Islam. El Islam no es nuevo, no es algo nuevo que trajo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. No, Muhammad era musulmán, practicaba el Islam. Jesús era musulmán, practicaba el Islam. Moisés era musulmán, practicaba el Islam. Abraham era musulmán, practicaba el Islam, etc. Como Allah dice en el Corán. Abraham no era ni judío ni cristiano, sino era un musulmán monoteísta. Monoteísta, ¿no? Pero, ellos, o sea, quieren acabar con el Islam, pero nunca van a poder, nunca van a poder. Porque, miren, el faraón que quiso acabar con el profeta Moisés, que la pasó con él, pues tenía todo el poder, ¿no? Hizo todo lo posible para acabar con el mensaje de Moisés que la pasó con él, pero al final no pudo, al final fue ahogado. ¿Y qué? Siguió el mensaje, continuó el mensaje de Moisés que la pasó con él. Jesús también lo querían matarlo, Allah lo elevó al cielo, como creemos nosotros musulmanes, como Allah dice en el Corán, y su mensaje siguió siendo, ¿no? Y la gente que era sus enemigos, pues murieron y fallecieron, ¿no? Y Allah los va a castigar. Y también el profeta Muhammad sallam vino a predicar el Islam y tenía muchos enemigos en la Meca y también fuera de la Meca. O sea, pero algunos de ellos, murieron en batallas, otros de ellos fallecieron. ¿Y qué? El Islam sigue vivo, ¿no? El Islam, o los musulmanes, tuvieron varios ataques en toda la historia, ¿no? Pero ¿qué? El Islam sigue. O sea, ahora es la religión que más crece en el mundo, ¿no? Y las cifras son muy sorprendentes porque, o sea, el mundo no quiere dar cifras exactas, ¿no? Porque o sea, son muy alarmantes las cifras de la gente que vuelve al Islam, ¿no? Que es la religión original del ser humano y de la humanidad. Son muy alarmantes y los países no musulmanes sí, o sea, tienen conciencia de esto, son conscientes de esto, ¿ya? Debido a lo que he dicho anteriormente de manera breve. Entonces, no es nuestro tema ahora, sino sigamos con el nuestro. Dije que, pues, esa gente que se llaman los coránicos, son muy pocos, pero sí quiero mencionar, sobre, o sea, si quieres, o sea, él te va a decir que la sunna no existe. Ok, la sunna no existe, ya, ok. ¿Vamos a rezar? Sí, vamos a rezar. Sí, ya tocó, por ejemplo, la hora del Dohr, ¿no? Ya son las 12. ¿Vamos a rezar el Dohr juntos? Sí, vamos a rezar, sí, porque somos musulmanes. Creemos juntos en el Corán. Entonces, cuando rezas con él, o cuando rezan juntos, pues cuando termine, pregúntale, ¿pero qué es lo que has hecho? ¿Qué? Estaba rezando, está bien, pero... estabas rezando. Entonces, a ver, enséñame en el Corán dónde, o sea, ¿cómo supiste o cómo sabías, hacer el resto de esta manera? ¿Lo dice Allah en el Corán? ¿Qué? No lo dice. No lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Tú lo inventaste? No, pero no podrá responder. No tendrá respuesta tampoco, ¿no? Entonces, esa forma, esa manera está en la sunna del profeta Muhammad sallam. El profeta Muhammad sallam es quien nos enseñó cómo hacer la ablución. Sí, hay una parte de la ablución que está en el Corán, ¿no? Pero cómo hacer la oración, ¿no? Es pararse, es decir Allahu Akbar, es leer suras al-Fatiha, es leer otro capítulo del Corán y luego hacer la inclinación, el ruku', y decir Subhana Rabbi al-Azim 3 veces en el ruku'. Subhana Rabbi al-Azim no figura en el Corán, ¿no? Y luego levantarse, ¿no? Pararse y decir Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana wa lakal hamd, y luego hacer la postración, el sujud, y decir Subhana Rabbi al-A'la 3 veces, y luego sentarse arrodillado, y luego hacer por segunda vez la postración, y así. Y luego el tahiyyat, ¿no? El tashahhud, etc. Todo eso figura detalladamente en la sunna del profeta Muhammad sallam, mas no en el Corán. Esto es solo la oración. Si también queremos hablar del zakat, que es el tercer pilar del Islam, el azaque, pues también es lo mismo, ¿no? Sí, hay una parte, o sea, mencionada, en el Corán sobre el zakat. Pero la otra parte, la mayor parte, está en la sunna, ¿no? De que, por ejemplo, o sea, el funcionario o el que, cobra, mensualmente, o sea, ¿qué? ¿Debería pagar el zakat o no? ¿No? También el que tiene negocios, por ejemplo, ¿no? El que, tiene negocios de frutas y verduras, eso no está en el Corán, no figura en el Corán, ¿no? Entonces, varios asuntos no están en el Corán, sino están en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el Corán, sí, el Corán es un libro completo, pero el mensaje del Corán es un mensaje general, es como breve, ¿no? Pero el detalle o los detalles están en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Inshallah, continuaremos en las clases venideras. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga útil esas clases y que nos ayude para entender cada vez más nuestra religión. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.